Hola, bienvenidos nuevamente a la entrevista en Deutsche Welle. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y en esta ocasión vamos a Panamá. Ese país centroamericano está viviendo la peor crisis política y social desde su regreso a la democracia en el año 1989, con numerosas protestas, en algunos casos violentas, que se vienen registrando desde hace 5 semanas. Los manifestantes expresan su rechazo a la renovación del contrato con Minera Panamá, esto para la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Para analizar el trasfondo de estas protestas, nos acompaña el politólogo Harry Brown Araúz, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, de Panamá. Señor Brown Araúz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Cuéntenos, ¿es realmente la renovación de ese contrato para la explotación de la mina de cobre la principal razón de las manifestaciones en Panamá o ha sido solo el detonante de otros problemas? Se lo pregunto porque ha habido también paro de maestros, de médicos y de otros gremios que se han unido a este movimiento. Claro, mira, como toda movilización de la magnitud que hemos estado teniendo en Panamá durante el último mes, hay una multiplicidad de factores que se han estado acumulando. Si se quiere, se puede decir que desde la pandemia, como ha pasado en otros países de la región, pero obviamente también una serie de demandas insatisfechas en los últimos 30 años, desde la transición a la democracia, que también están presentes. Pero al mismo tiempo, como bien has dicho, tiene que haber un detonante. Siempre se habla en países como los nuestros que la situación es una olla de presión que no se sabe por dónde va a estallar. Y el estallido ha venido precisamente por el contrato que se ha firmado con la compañía minera Panamá. Esa ha sido una situación que ha sido largamente denunciada por sectores ambientales. La ciudadanía panameña, hemos demostrado con encuestas en el CIEPS, tiene una sensibilidad ambiental muy importante. También hay una debilidad institucional, un debilitamiento de los lazos representativos entre la clase política y la ciudadanía. Y finalmente ha sido, digamos, la idea de que el contrato con Minera Panamá generaba un enclave dentro del país, lo que ha dado el empujón final a la ciudadanía que ha estado protestando durante poco más de un mes. Así es, y estas protestas han dejado por lo menos 4 muertos, han golpeado la economía del país y el bloqueo de vías ha roto la cadena de suministros, lo que ha generado escasez de alimentos y combustibles, especialmente en el norte del país. ¿Cómo cree usted que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha manejado esta crisis? ¿Considera que hay voluntad política para hallar una salida a la situación? Mira, yo diría, para precisar algo, que ha habido como 2 etapas de las movilizaciones. Entre el 22 de octubre y el 5 de mayo fueron unas movilizaciones absolutamente cívicas, transversales y mayoritarias. A partir de allí, cuando finalmente se declaró la moratoria minera en Panamá, fue, digamos, el gran triunfo de esas movilizaciones en la primera etapa. Luego ha habido una segunda etapa, aunque hablo de 2 etapas, es un solo movimiento, pero sí algunas organizaciones de maestros, sindicatos han recurrido a otros repertorios de protesta que tienen que ver con los cierres de calle. Y claro, eso es enfocarnos un poco en lo que se ha estado perdiendo, pero realmente yo creo que el país con estas movilizaciones ha ganado una claridad desde la ciudadanía sobre cuál quiere que sea el proyecto político y económico del país para los próximos años. Y podrás entender, y seguramente todas las personas que nos están viendo lo entenderán de esta manera, unas protestas de esta magnitud, con un cuestionamiento tan fuerte a las bases del modelo de crecimiento del país, deja al gobierno en una situación de debilidad muy fuerte. Hay una pérdida de autoridad que ha venido siendo gradual, como te decía, podemos arbitrariamente decir desde la pandemia, pero luego de estas movilizaciones hay muy poca posibilidad de maniobra política. Estamos en este momento esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia
algunas demandas 10 demandas de inconstitucionalidad que se le han introducido al contrato, y posiblemente en los próximos días la Corte Suprema de Justicia podría declarar inconstitucional el contrato. Eso va a darle el marco, esperaría yo, al gobierno, un marco suficiente para saber exactamente hacia dónde debe moverse en los próximos 6, 7 meses, que es lo que queda hasta las próximas elecciones. A propósito de ese tema que está mencionando usted, hablemos un poco más al respecto, porque este viernes, como bien lo sugiere usted, la Corte Suprema de Panamá analiza en sesión permanente decenas de demandas contra el contrato de la discordia, el contrato con Minera Panamá, que es la filial de la canadiense First Quantum Minerals, que consideran inconstitucional. ¿Qué escenarios entonces se prevén en esta plenaria de los magistrados? Sí, mira, hasta el momento como la Corte Suprema de Justicia ha actuado de manera muy expedita, respetando los tiempos judiciales para poder llegar al punto de finalmente emitir un fallo. En muy buena medida, la ciudadanía está esperando que la Corte Suprema de Justicia diga que el contrato es inconstitucional. Esto posiblemente bajaría un poco la tensión en las calles, pero al mismo tiempo le generaría una gran presión al gobierno. El otro escenario posible, Carol, hay que tenerlo en cuenta, está absolutamente dentro de lo posible, es que la Corte Suprema de Justicia no declare inconstitucional el contrato. Es imposible prever el futuro, pero se podría pensar que la ira de la ciudadanía panameña va a ser enorme y podríamos entrar en un nuevo ciclo de protestas ya con un futuro bastante incierto. Bueno, el presidente Laurentino Cortizo ofreció una consulta popular para el 17 de diciembre para decidir si se deroga ese contrato o no. ¿Qué ha pasado con esta iniciativa? No, esa iniciativa fue descartada al día siguiente. Panamá no tiene una legislación que haga de estas consultas vinculantes. Había que crear una nueva legislación, pero sobre todo el principal escollo es que nosotros en Panamá vamos a tener elecciones generales en mayo del 2024. El plan general de elecciones se está ejecutando en este momento y era tremendamente difícil, por no decir imposible, que el Tribunal Electoral organizara en mes y medio una nueva elección en un contexto de mucha inestabilidad. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y la idea de hacer una consulta popular era una salida política a la crisis, pero realmente la salida política que vamos a tener en Panamá a toda esta situación, incluso declarando la Corte Suprema de Justicia inconstitucional el contrato, van a ser las elecciones de mayo del 2024. Las elecciones son para eso, para discutir las distintas posibilidades de desarrollo que hay en el país y finalmente relegitimar al gobierno de manera que obedezca el mandato popular que ha habido masivamente en las calles. A propósito del tema de las elecciones que usted ha mencionado en un par de ocasiones, ¿cree entonces que la crisis actual puede de alguna manera afectar el desarrollo de esos comicios del 5 de mayo de 2024? Mira, faltan algunos meses, 6 meses para que se den las elecciones. Quisiéramos pensar que de aquí a allá la situación se habrá normalizado. Yo realmente no quisiera pensar en términos de que la situación actual pone en peligro las elecciones, sino todo lo contrario. Son las elecciones lo que nos va a ayudar a encaminar esta situación de crisis. Para eso están, así funciona la política y tenemos la suerte de que la situación, el contexto de protestas en el que estamos, se ha dado unos meses antes de las elecciones. Así que esa va a ser la salida política, espero que tengamos. Bueno, asimismo, el gobierno panameño ha advertido que una eventual anulación de este polémico contrato provocaría la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y además que el país queda expuesto a demandas internacionales. ¿Qué tanto inquieta esta advertencia que hace el gobierno de Laurentino Cortizo? La población panameña es consciente del costo económico que tendría declarar inconstitucional este contrato. Y aún así han insistido en que no se quiere minería en Panamá
porque se está haciendo una apuesta de riqueza hacia el futuro. La ciudadanía panameña apuesta a que conservar la naturaleza del país es lo mejor, no solamente para la misma biodiversidad, sino para el futuro económico de la nación. Entonces, se está dispuesto a hacer ese sacrificio y, en el corto plazo habrá que hacerlo. La economía panameña no depende, históricamente no ha dependido de la minería. El país ha tenido un desempeño económico bastante exitoso en los últimos 30 años sin minería. Por lo tanto, hay la convicción de que podemos salir adelante. Bueno, pero entonces, ¿cuál cree usted que puede ser una salida a la actual crisis? Como te lo dije, hay una primera etapa que esperamos que un primer hito, que sería la declaración de inconstitucionalidad. Esa es lo que está esperando la ciudadanía inmediatamente. Esa es una solución en el corto plazo. La solución en el mediano plazo son las elecciones, y yo esperaría que luego de la declaración de inconstitucionalidad, si sucede así, el gobierno dé algunas señales de acercamiento a la población que ha estado en las calles y atender varias de las demandas institucionales que hay en el país, no ahora con esta crisis de movilización en las calles, sino en los últimos años. Señor Harry Brown Araúz, politólogo y director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS de Panamá, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, hasta luego.